Con tu luz alúmbranos, queremos ser tu resplandor. Enciéndenos para alumbrar. Palabra del Señor, y le hemos dado por título a la prédica de hoy: a mantén vivo su nacimiento. Quisiera repetirlo conmigo, por favor, a la voz de tres: 1, 2 y 3. Mantén vivo su nacimiento. Y vamos a arrancar con el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 23. Y yo creo que es una buena fecha. Usted dirá: pastor, usted está fuera de foco, ¿no? Porque la semana pasada pasó el 24 y ahora vamos a hablar de eso. Yo les recordaba que la iglesia no tiene por qué tener esa tendencia, no tenemos que hablar de un tema porque es una fecha especial. A la verdad sí lo es, pero recordemos que nadie sabe la fecha exacta en la que Jesús pudo haber nacido, y nosotros recurrimos a este mes para sencillamente recordar un acontecimiento único y verdadero, un acontecimiento que partió la humanidad en dos. Mantén vivo su nacimiento. Y vamos a empezar entonces con el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 23. Y yo le voy a pedir el favor que usted lea conmigo. Yo creo que usted ya lo buscó en su Biblia, ¿cierto que sí? Déjeme ver si usted lo está buscando en su Biblia, por favor. Vamos, amiga Sonia, gracias. Mateo, capítulo 1, versículo 23, por favor. Vamos a ojearlo y vamos a buscarlo en nuestras Biblias. Es muy importante abrir ese libro. Vamos a tratar de acostumbrarnos a dar un poco más de tiempo para que después aparezca en el screen. Mateo capítulo 1, versículo 23. Recuerde de que usted debe de andar armado todo el tiempo. Amén. Vamos a leerlo. 1, 2 y 3. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre como Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Yo creo que lo más importante de este versículo se resalta en el nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Si a alguien le conviene que esté Dios en medio de ellos, es al pueblo del Señor. Cuando hay veces manejamos por las diferentes carreteras o las comunidades que son algo muy normativo en esta ciudad, encontramos que hay casas que decoran con balones azules y dicen es varón. Y hay veces andamos un poquito más, o en otros días encontramos balones rosados que dicen es niña. Y sabemos por el color de los globos y por el anuncio que está allí que algo está pasando en esa casa. Están celebrando un acontecimiento, y un acontecimiento que para cada padre y cada madre es importantísimo. La llegada de un nuevo integrante a la familia, alguien que traerá bendición. Y claro que sí, los hijos traen bendición. Hay veces traen bendición, pero hay veces también traen aflicción. Y esto no es igual a Jesús. Cuando Jesús vino al mundo, vino a traer bendición. Y es muy importante que nosotros hoy recordemos tan magno acontecimiento, su nacimiento. Permítame preguntarle, ¿cómo celebró la Navidad? ¿Cómo celebró el 24? Y si usted es americano, ¿cómo celebró el 25? Creo que de pronto, y me puedo imaginar esta escena, usted llegó tal vez con la costumbre que traen varios países de abrir los regalos a las 12 de la noche. Tal vez usted se sintió gozoso porque tuvo su familia junto a usted. Hubo mucha comida. Cuando uno va manejando, haciendo el oficio de Uber, le preguntan cómo te fue el día de Navidad. Y uno responde, comí demasiado, comí mucho. Parece ser que las mesas estaban abarrotadas. Parece ser que los árboles estaban llenos de regalos. Parece ser que había unidad familiar. Pero permítame, le hago otra pregunta. ¿Usted fue de los que el día 24 o el día 25 abrió la Biblia y leyó el acontecimiento más grande que tuvo esta humanidad? Y yo creo, familia, que muchos pecamos en no hacerlo. Nos recordamos en el abrazo, nos recordamos en tomarnos fotos
y festejamos algo que es bonito, la unidad de la familia. Yo no estoy nada en contra de eso, pero creo que es doloroso pensar que en muchas casas ni siquiera se recordó el nacimiento de Jesús. Ni siquiera se abrió la Biblia para leer cómo nació Jesús. Ni siquiera le explicamos a nuestros hijos cómo vino Jesús al mundo y las bendiciones que trajo. Y yo creo, mi hermano, que ahí pudiéramos nosotros calificar frente a los que critican la Navidad, a los que dicen que la Navidad es paganismo. Y yo creo que si usted no abrió la Biblia y le explicó a sus hijos el relato bíblico, creo que ese acto que hubo en su casa fue más pagano que cristiano. Pagano, ¿por qué? Porque usted se dio el único lugar, porque usted se olvidó de Dios. Tal vez incluso quisiera ir más allá y a lo mejor fue un acto lleno de idolatría, porque usted solamente pensó en satisfacer su alegría, su gozo, que le recuerdo que es muy pasajero sin el Señor. En esta mañana pretendo exhortarlo porque Dios me exhortó, y pretendo hablarle porque Dios me habló, y pretendo en esta mañana recordarle algo, que si usted no lo hizo, va a venir otro año. Y el año que viene, lo primero que debiera de ser, antes de abrir regalos, es juntar la familia y leerle el acontecimiento más glorioso, universal y único que está registrado en la Biblia, llamado nacimiento. ¿Le gustaría a usted en esta mañana recordar un poco del nacimiento del Señor y poder sacar de allí algunas enseñanzas? Su amén me cautiva. Vamos a arrancar aunque sea sin ese amén. Bendito sea Dios. Vamos entonces, familia, a arrancar con el primer punto, el anunciamiento. Para muchos es familiar la palabra anunciamiento y lo encontramos en Lucas capítulo 1, versículo 26 al versículo 30. Y yo le invito a que usted me acompañe para leerlo. Vaya a buscarlo, por favor, y nos vamos a ubicar ya en el resto de la mañana en Lucas capítulo 1 y en Lucas capítulo 2, por favor. Lucas capítulo 1, versículos del 26 al 30. Si lo tienen, me dicen amén. Si lo tienen en su Biblia, me dicen amén. Amén. Lucas está entre Génesis y Apocalipsis. Bendito sea Dios. Vamos a leerlo a la voz de 3. 1, 2 y 3. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado ¿por quién? Por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Versículo 30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante del Dios. Bendito sea Dios. El anunciamiento. Cuando leemos el anunciamiento, para nadie en la humanidad es una historia desconocida. Nos hemos dado cuenta la forma en que Dios, de una forma maravillosa, anunció el nacimiento de Jesús. Lo hizo por medio del ángel Gabriel. El ángel Gabriel, su nombre significa Dios es grandioso. Y me encanta porque Dios utilizó la frase Dios es grandioso para anunciar algo glorioso, un acontecimiento único. Yo no sé si Dios es grandioso para usted. Yo no sé si usted, en la forma en que usted alaba a Dios, usted reconoce lo grandioso que es Dios. Cuando decimos que Dios es grandioso, queremos decir que no hay alguien más grande que Dios. Nadie está por encima de Dios. Cuando hablamos del ángel Gabriel,
estamos hablando que el ángel Gabriel en la Biblia participó en 3 escenarios. El primero con el profeta Daniel, el segundo con Zacarías, el padre de Juan el Bautista, y el tercero lo hizo con María, anunciándole las buenas nuevas. Cuando nosotros miramos este relato, pudiéramos rescatar frases de este relato que son importantísimas. Y una de esas frases es que era una buena noticia lo que el ángel estaba anunciando allí. Te pregunto, ¿te gustan las buenas noticias? A todos nos gustan las buenas noticias. Si algo no quisiéramos escuchar, serían malas noticias. Pero déjeme decirle, cuando usted lee en la Biblia, de pasta a pasta, usted no va a encontrar sino buenas noticias. Las buenas noticias acompañan a los hijos de Dios. Las malas noticias acompañan a los que no son hijos de Dios. Como por ejemplo, una buena noticia. Una buena noticia es que Dios tiene paciencia para con todos, esperando de que nos arrepintamos y procedamos en arrepentimiento al Señor. Dios está dispuesto a darte buenas noticias. Cuando abres la Biblia, encuentras promesas. Las promesas de Dios se cumplen. No hay una palabra ni una promesa de Dios que no se cumpla. Si hay alguna que no se ha cumplido, tiene que ver más con tu actitud y tu incredulidad que la posición que tiene Dios para bendecirte. Él está decidido a hacer cumplir sus promesas en tu vida. O tú las retrasas o tú haces que esas promesas se vuelvan una realidad. Pero ¿qué otra palabra pudiéramos destacar de lo que acabamos de leer? Yo creo que la palabra virgen en la Virgen María dice mucho. Una mujer que se cuidó, una mujer que no permitió que la semilla, que el espermatozoide de José tocara su vida antes de que Jesús naciera. Y esto habla mucho de María. No permitió que una semilla humana contaminara su cuerpo, contaminara su corazón. Yo te hago un reto en esta mañana. Si tú quieres crecer, no permitas que las semillas de la duda, las semillas del mundo, las semillas de las filosofías baratas, la semilla de la ansiedad, la semilla de enriquecerte propio de pronto o asegurar un futuro, te roben la verdadera semilla que es la bendita palabra de Dios. Si esa semilla brota en tu corazón, se queda en tu corazón, déjame recordarte algo que decimos desde este púlpito. Nunca serás el mismo. Nunca, nunca serás igual. ¿Qué semilla hay en tu corazón? ¿La semilla de Dios, la palabra de Dios o la semilla del mundo que cada vez te enfría y te hace retroceder en cuestión de los principios que debes de aplicar en tu corazón? Pero recordemos también una frase muy especial en esta mañana que se dijo allí en lo que acabamos de leer. Gabriel se aparece y la saluda de una forma muy especial. Me encantan las salutaciones especiales. Dios se encargó de que Gabriel fuera educado con María. ¿Eres una persona que saludas bien a tu hermano? ¿Eres una persona que trae motivación cuando saludas a tu hermano? ¿Eres una persona que sonríes cuando saludas a tu hermano? Parece ser que esto es importante para Dios. El ángel se apareció y María dijo: ¿qué salutación tan extraña es esta? ¿No han notado que cuando un hermano te saluda de una forma diferente, hay un poco más de pasión en tu corazón por él? Procura saludar a tu hermano como se saluda en el cielo, con buenas noticias. Alabamos a Dios. Cuando se apareció Gabriel, una de las cosas que le dijo es: no temas, no tengas temor. Vas a enfrentar muchas cosas, pero no tengas temor. Vienen caminos difíciles, pero no tengas temor. Vas a tener que tomar decisiones, pero no tengas temor.
se va a levantar el hombre contra ti, pero no tengas temor. Es una frase, alábelo, alábelo. Es una frase maravillosa. Si sale de los hombres, yo no la creo. Pero si sale de la boca de Dios, yo sí la creo. Cuando Dios dice no temas, es porque te protege. Cuando Dios dice no temas, es porque va delante de ti. Cuando Dios dice no temas, es porque hará contigo cosas grandes y maravillosas. Ese es nuestro Dios, un Dios que no se puede negar a sí mismo. Pero hay algo que me llama la atención de este relato bíblico en el anunciamiento. La Virgen María le dice, hágase conmigo, he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. ¡Wow! Una mujer disponible, una mujer que estaba dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Dice la Biblia que cada vez que alguien le hablaba a María de Jesús, ella escuchaba y guardaba las cosas en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque ella sabía lo que le esperaba. Ella sabía que había sido un canal de bendición, pero que también iba a sentir aflicción y dolor. Pero cuando una persona le dice a Dios, por encima de la aflicción, yo voy a hacer tu voluntad, entonces Dios coopera con el asunto y la aflicción termina siendo una gran bendición. No hay una aflicción en el cristiano que lo pueda derrotar. No hay una aflicción en el cristiano que haga sucumbir la vida del cristiano. Al contrario, las aflicciones te llevarán de gloria en gloria y de victoria en victoria. Alábalo si estás aquí. Pero algo que me llama la atención en la vida de María es su edad. Y aquí quisiera detenerme un poco para hablarle a los jóvenes. Hay muchos jóvenes que hoy nos están faltando. Recordarle a los jóvenes que los jóvenes deben de empezarse a sentar en este lado derecho y que necesitamos la cooperación de los padres para que sea así. Familia, ¿cuántos años tenía la Virgen María cuando el ángel Gabriel le anunció que iba a ser madre de una forma misteriosa? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y su sombra posará sobre ti. Y esa sombra hará que en ti haya una vida poderosa. Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cuántos años tenía la Virgen? Se dice que María podía haber tenido entre 13 y 16 años. ¡Wow! Una mujer que en su juventud se separó para Dios. Pastor, usted desconoce las presiones de la juventud. ¿Sería que María la desconocería? No. Pastor, usted no sabe que los jóvenes necesitamos vivir como Ricky Martin, la vida loca. ¿Será que María no tenía la oportunidad de vivir la vida loca? Claro que sí. Pero la Biblia dice que los jóvenes sabios son conocidos por sus actos. Se lo repito. Los jóvenes sabios son conocidos por sus actos. Y los actos de María señalaban que aunque estaba joven, tenía un Dios vivo y real dentro de su corazón. Un Dios que la dominaba, un Dios que le daba órdenes, un Dios al cual ella se sometía diciendo, hágase conmigo conforme a su voluntad. Pero pudiéramos en esta mañana preguntarnos cuál es el perfil de un joven que se parezca a María o de un joven que quiera agradarle al Señor. Y déjeme decirle, cuando escudriñamos el perfil de los jóvenes en la Biblia, nos damos cuenta que Dios llamó a los grandes hombres de la Biblia a su edad tierna. A Josué lo llamó joven, a Moisés lo llamó joven. Por eso Dios dice que la fuerza del joven, el honor del joven es su fuerza. ¿Para qué entregarle a Dios nuestros años que claudican? Nuestros años que ya se ha ido nuestra fuerza. Nuestros años que ya nos duele todo. Lo mejor, joven, es entregarle tu vida hoy a Dios. Es lo mejor.
Cuando busqué el perfil de María como una joven de 13 a 15 años, me encontré que el perfil de María se parece mucho al perfil del rey Josías. ¿Sabía usted que el rey Josías empezó a reinar cuando tenía 8 años? ¡Wow! Dice la Biblia que en el momento lo que sucedía era que por monarquía, por sistema de monarquía, cuando un papá moría, el siguiente hijo era el que lo sucedía en el trono. Y le tocó a Josías a los 8 años reinar. Pero a los 8 años mostró que tenía un corazón para Dios. Entonces, ¿cuál es la edad en la que podemos nosotros entregarle como jóvenes nuestro corazón a Dios? ¿Será que nos podemos excusar y decir, algún día la entregaré cuando tenga 30, cuando tenga 20, cuando tenga 18? Es que estoy muy joven y no me puedo perder del momento de mi juventud. Josías lo dejó todo, pero reinó con el temor de Dios e hizo de esa nación una nación poderosa, temible, engrandecida, rica a causa de las decisiones de un joven de 8 años. Pero ¿en qué estaba pensando Josías teniendo 8 años? Bueno, estaba pensando en todo menos en Facebook. Estaba pensando en todo menos, ¿cuál es la otra? Instagram. Estaba pensando en todo menos en, ¿cómo? YouTube. La primera característica, escúcheme, la primera característica que vemos en Josué, parecido a María como un joven, es que se concentró en Dios. Los jóvenes, si quieren ser utilizados por Dios, deben de concentrarse en Dios, deben de buscar a Dios. Para Josías no había nada más importante, ni para la Virgen María, sino hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no empobrece, la voluntad de Dios enriquece. Al contrario, si te tomas una radiografía de la vida que tienes en este momento, te vas a dar cuenta que has venido caminando sin Dios. Porque si caminaras con Dios y estuvieras enfocada en Dios, tu vida no sería la misma en este momento. Estarías diciendo, Señor, con alegría haré tu voluntad. Señor, ¿cuál es el propósito para mi vida? ¿De qué manera te puedo servir? Josías estaba concentrado en el Señor. Pero otra característica que tiene el joven Josías, que sé que la Virgen María tomó, es que no le importó su pasado. Su papá había sido el rey más malo y el abuelo había sido el abuelo más malo. Y él no dijo, porque mi abuelo fue malo y mi padre fue malo, yo voy a ser malo. Él dijo, aunque mi pasado es malo, mi presente y mi futuro será bueno. Será bueno. 60 años, casi 60 años gobernó Josías. Pero ¿cuál fue el éxito de Josías? ¿Cuál fue el éxito sabiendo de que tan temprano empezó a gobernar una nación idólatra, pagana, una nación que se prostituyó? Y déjeme decirle algo, nuestros hijos se pueden prostituir. Y no hablo del poder como dando permiso. Hablo del poder dándoles a entender, nuestros hijos se perderán, pero si tú como cabeza no te pierdes, le voy a contar algo y se lo voy a asegurar. Ese muchacho, ese hijo, esa hija y esas generaciones vendrán a los pies del Señor Jesucristo. Vendrán porque vendrán. Josías tenía muy en claro eso. Josías decía, de este linaje para allá saldrá una nueva generación que tema el nombre del Señor. Serán mejores que yo. Bendito sea Dios. Otra característica del joven que busca a Dios es que Josías no tenía una concepción clara de lo malo y de lo bueno, y se inclinaba por lo bueno. Josías sabía a los 8 años qué era bueno y qué era malo.
y sabía que inclinarse a lo bueno era lo mejor. Familia, nuestros jóvenes hoy no pueden tener la excusa de que nosotros no le hemos mostrado lo bueno y lo malo. Y que la garantía absoluta que tienen de parte de Dios es que serán bendecidos si se inclinan hacia lo bueno. Eso dice la palabra del Señor. Josías, parecido a la Virgen María, tenía un plan para su vida y esto me gustó. ¿Sabe por qué me gustó mucho? Porque escuchaba un comentario bíblico que me llamó la atención diciendo que la Virgen María y diciendo que Josué como jóvenes tenían un autocontrol tremendo. Sabían cuándo se iban a casar, sabían cuándo se iban a enamorar, sabían cuándo iban a entrar a una universidad, por ponerlo por ejemplo. Tenían un control de su vida. Algo que te está matando es que no tienes el control de tu vida. Si tuvieras el control de tu vida, planificarías tu vida. Si tuvieras el control de tu vida, sabrías en qué momento debieras de tomar las decisiones más acertadas en tu vida. Pero cuando no tienes el control, tú lo pierdes y otro sí lo tiene. Se llama Satanás. Joven, ¿quién tiene el control de tu vida? Porque la Biblia nos enseña que cuando el joven calla es contado por sabio. Quiere decir que no existe una edad a la que nosotros podamos excusar para decir, es que es muchacho. No, el joven cuando teme a Dios, cuando conoce a Dios, cuando lo pone en primer lugar, es un joven que tiene un camino asegurado, un camino de victoria, un camino de verdad. Un hombre que controlaba su existencia. Los que controlan su existencia saben cuándo se van a casar, saben cuándo se van a enamorar. No podemos apelar a la carnalidad de decir, es que sentí mariposas en el estómago cuando lo vi. Y a la otra semana es que sentí otras mariposas diferentes porque vi a otra persona diferente. El joven sabio sabe cuándo enamorarse. Sabe cuándo decirle no a sus sentimientos y sí a sus estudios. Sabe cuándo decirle no a sus proyectos personales y a los proyectos de los demás. Se ubica como una persona que guarda su existencia, controla su existencia, respira para Dios y vive para Dios. La Virgen María nos apoya en estos argumentos que tenemos. Dice la Biblia que los jóvenes son expresados de muchas maneras. Y uno de los consejos que le da la Biblia a los jóvenes es que no se contaminen, con la suciedad de este mundo, que no se contaminen rebajando su cuerpo, que se den el valor, que se cuiden, que se amen, que le digan al Señor que el cuerpo que tienen es templo del Espíritu Santo. Es una realidad que a los jóvenes de hoy nos convienen. Hagamos como padres que nuestros jóvenes amen más al Señor. Hagamos como padres que nuestros jóvenes se interesen más por Dios. Hagamos como padres que ellos vean en nosotros el deseo que hay por tener a Dios en primer lugar en nuestro corazón. Quiero abrir un poco mi corazón en esta parte y utilizar una pequeña escena que contuvo mi hogar en estos días. Cuando despedimos el año, nuestros hijos siempre nos dicen, papá, mamá, siempre he estado con ustedes. Papá, mamá, podemos despedir el año tal vez de otra manera. Papá, mamá, siempre queremos o hemos estado con ustedes. Mi esposa le dijo algo muy acertado a Daniela. Le dijo, Daniela, el 31 de diciembre no se trata de estar con nosotros, se trata de estar con Dios. Y es un acto voluntario tuyo. Tú puedes escoger en venir a dar gracias y postrarte y bendecir el nombre de Dios por lo bueno y por lo malo, porque lo malo no te quitó la vida,
por lo bueno, porque Dios ha estado contigo. O puedes escoger estar entre amigos, charlar, desearte un feliz año y después acostarte a dormir. Si pudiéramos pesar esos dos momentos, creo que los sabios nos inclinaríamos a estar delante del Señor. Allí es donde las familias no existen, donde los contactos sanguíneos no existen. Existe un solo propósito y es honrar al Dios de los cielos. Honrar al Dios de los cielos. El nacimiento. Segundo punto. Recordamos entonces el primer punto, que es el anunciamiento. Pero también hay un segundo punto que se llama el nacimiento. Familia, sé y estoy convencido que en muchas casas no leyeron la Biblia ni siquiera el 24. Ni siquiera les recordamos a nuestros hijos cómo nació Jesús. Wow. ¿Y sabe una cosa? Después nos preguntamos por qué nuestros hijos no aman a Dios. Después nos preguntamos y decimos, ¿por qué nuestros hijos no asisten con nosotros a la iglesia? ¿Por qué son tan duros de corazón? ¿Sabe por qué? Porque nos apremia las cosas de este mundo más que las cosas espirituales. Me preocupa enormemente como pastor que el nacimiento del Hijo de Dios sea robado del corazón de la iglesia cristiana. Robado. Segundo punto, el nacimiento. Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 7. Búsquelo por favor, permítame escuchar que usted está buscándolo. Lucas capítulo 2, del 1 al 7. Y vamos a leerlo con entereza, con ganas y con pasión. A la voz de tres. Cuando lo tengan en sus Biblias me dicen amén. Me gusta eso. Vamos a leerlo a la voz de tres. 1, 2 y 3. Aconteció que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado, sea censado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Creo que el título de esta prédica sería: ¿dejaste lugar en el mesón de tu casa para Jesús? Creo que hubiera sido un título todavía mejor. Pero bueno, podemos dejarlo como lo tenemos. Miramos pues el nacimiento de Jesús. El nacimiento. Dice la Biblia que José y María subieron de Galilea a la ciudad de Nazaret. Y dice la palabra que subieron a Judea, a la ciudad de David, conocida como Belén, porque tenían que participar en un censo. Y me hago esta pregunta en esta mañana: ¿cómo se le ocurre a Augusto hacer un censo sabiendo que María está en embarazo? ¿Cómo se le ocurre a Augusto César hacer que el camino y para María fuera más difícil? Mis hermanos, las ocurrencias de Satanás todas son malas, pero la fuerza de Dios siempre es buena. Pudiéramos cerrar nuestros ojos y ver a la Virgen María sentada en un pollino, en un burrito, y cuando estaba sentada siendo jalada por José, no habían jeep, no habían limusinas, no había nada, era desierto. Ellos estaban expuestos
al frío de la noche, al calor del día, a la falta de provisiones. Se dicen que andaron 180 kilómetros, más o menos un mes de viaje. Y la Biblia nos registra que José decía que María para pesar. La Biblia nos registra que María decía, José, ándale, por favor, muévete, que tenemos que llegar ligero. La Biblia no registra queja, no registra llanto. ¿Sabe por qué? Porque María era portadora de una promesa. Los que portamos promesas no nos quejamos. Los que creemos en Dios no nos quejamos. Le decimos a Dios, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Media iglesia aplaude y la otra no. Familia, ¿será que siempre vamos a tener el camino abierto para las bendiciones? ¿Será? ¿Será que no tendremos que pagar un precio en ese lote para poseerlo? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Hay veces decimos, pastor, cuando las cosas son de Dios, Dios las apareja. Sí, pero hay que pelearlas. Cuando las cosas son de Dios, las puertas se abren. Sí, pero hay que abrirlas. Cuando las cosas son de Dios, claro, Dios está en el asunto. Pero te voy a decir algo que no puedes pasar por alto. Si te quieres dar cuenta que algo es de Dios, es porque su paz está por encima de tu aflicción. Cuando estás montado en ese pollino, cuando estás encima y en embarazo, cuando estás con hambre y con fatiga, con poco dinero, la paz de Dios te sustentará y te llevará al lugar del cumplimiento de su promesa. Usted está aquí. Quiero yo que usted pueda entender esto. ¿Sabe una cosa, mis hermanos? Poder discernir que las cosas son de Dios es muy difícil. Créame, no es un asunto fácil. Se necesita orar, se necesita lectura de la Biblia, se necesita comunión con Dios. Pero algo sí le puedo asegurar, lo que Dios va, en Colombia decimos, lo que viene derecho no trae arrugas. Lo que Dios va a dar no lo va a detener nada. Pero le voy a decir, siempre hay un costo que pagar. ¿Quieres un buen matrimonio? Paga el precio. ¿Quieres buenos hijos? Paga el precio. ¿Quieres una buena compañía? Paga el precio. ¿Quieres una excelente familia? Paga el precio. María y José pagaron un precio único y verdadero, de testimonio a los demás, donde no se quejaron, donde encontraron el dolor un deleite. ¿Sabías que pudieras hacer del dolor un deleite? Te invito a que seas un buen humorista en medio de la aflicción. Ah, sí es delicioso. Reírse de las situaciones difíciles. Yo vi un caso de un hombre que le dijeron que en 8 días iba a morir. Y en esos 8 días se levantó y dijo, a esa máquina respiratoria la voy a llamar mi pequeña Lulú. A esa caminadora le voy a colocar mi capitán Centella. Cambió la actitud, se burló de su enfermedad y han pasado 3 años después de un dictamen y sigue vivito y coleando. ¿Sabe por qué? Porque le sacó gusto al dolor, porque se rió en medio de la aflicción, porque le creyó, escúchelo bien, a lo que podía él cambiar. Si eres portador de una promesa, tienes el poder en el nombre del Señor de abrir los escenarios, de cambiar las rutas y de llegar a tu destino final. Alábalo si estás vivo. Hay un precio que pagar. Pero si tú no tienes paz en la aflicción que estás viviendo, ahí no está Dios. Pastor, es que me va a salir este negocito y hay oposición. Y si hay oposición es porque hay bendición. No. Todavía no pienses así. Pienses si hay paz. Porque si no hay paz, no des un paso adelante. La paz es la que te va a sostener. Miro a Mariel y me acuerdo de algo. Y no me olvido del versículo, Ageo, capítulo 2, versículo 8.
Ella lo leyó cuando inauguramos esta iglesia. ¿Y sabe qué dice ese versículo? Porque yo daré paz en este lugar. Y hasta el día de hoy, después de 3 años, ha habido paz en este lugar. Ha habido paz, ha habido provisión. Muchos se burlarán de esos pennies, pero con esos pennies compraremos lo que sea en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Yo le creo a Dios. Creo en el Señor. Dios también nos da cosas en las que podemos encontrar momentos difíciles. Dios le había dado a María, a Jesús, pero el camino no era fácil. Una niña de 13 años, de 14 años, máximo de 16, tenía en su vientre una gran promesa. Familia, esto es cuestión de fe. ¿Hacia dónde vas si no tienes fe? Porque tus obras no te van a llevar lejos. ¿Hacia dónde vas con fe? Porque la Biblia dice, por la fe, hombres y mujeres cerraron la boca de leones. Por la fe, hombres y mujeres rompieron murallas. Por la fe. Tu arma más grande se llama fe. Por eso no debes de faltar a la iglesia. Por eso debes de estar aquí, porque aquí es donde se aumenta la fe. Escúchalo. Se dice que su viaje pudo durar más o menos un mes. Te pregunto, ¿has dejado de pelear por tus promesas? Pastor, es que cada vez es más difícil. Es que más grande va a ser la bendición. Solamente 2 creyeron. Pastor, es que es más difícil. Cada vez yo miro y más problemas, y más problemas, y más problemas. ¿Qué te está mostrando eso? Que más grande va a ser tu bendición. Ese es Dios. Ese es Dios. Ahora permíteme, te hago otra pregunta. ¿Qué dejará de hacer Dios por ti? Mira, ¿con qué versículo abrió la pastora? Que ese versículo se lo dio Mariel hoy para abrir el culto. Mira lo que dice. Isaías te recuerda lo que dice, te dice, pues si una madre que acaba de tener a su hijo se olvida de ti, yo nunca me olvidaré de ti. Nunca me olvidaré de ti. ¿Qué hará Dios? Pues Dios cambiará los escenarios. Dios cambiará las vidas. Dios moverá las autoridades como Augusto el César. Lo movió para que hubiera un censo. Tenía que haber un censo para que José y María fueran a Belén. ¿Has leído Miqueas? Miqueas dice de Belén, ciudad pequeña, tan pequeñita que tal vez nadie la reconoce, pues nunca más serás pequeña, porque de ti saldrá y nacerá el Salvador del mundo. Eso es algo glorioso. Eso es algo estupendo, mis hermanos. Dios lo hará. ¿Dónde nació Jesús? Nació en Belén. ¿Usted sabe qué significa la palabra Belén? Significa casa del pan o casa de pan. ¿Qué haces tú cuando estás a dieta de harinas y te pasan un pan caliente con bocadillo y queso por dentro? Tus narices se anchan, tus pulmones se forman doblemente, tus bronquios respiran y tu corazón se acelera detrás de ese pequeño pan. ¿Cierto que sí? Conozco gente que le han dicho no puedes comer harina y les ponen un pan caliente y pecan con ese pan. Belén, Belén, casa del pan, pero no de cualquier tipo de pan. La palabra pan es tipología de la palabra. La palabra pan es tipología de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú tienes a Cristo dentro de tu corazón, tu olor debe de ser a pan caliente. De tal manera que cuando pases caminando, tu hija diga, mi mamá huele a pan caliente. Mi papá huele a pan caliente. Hay algo maravilloso en ellos. Yo quiero de ese olor. Yo quiero de ese pan. Yo quiero ser como ellos. Pero tal vez tu pan hiede. Tal vez tu pan tiene moho.
Tal vez se volvió un pan rancio. Tal vez se volvió un pan duro. De esos que no tiene misericordia, que estrellan. ¿Cómo es tu vida? ¿Qué olor supura tu vida? ¿Eres un pan de la casa de Belén? Porque si no eres un pan de la casa de Belén, hoy pudiera serlo, entregando tu vida al Señor. Pero si eres un pan de la casa de Belén, que ha venido que eso se añeje, es hora de ser frescos. Es hora de tener una verdadera relación con Dios. Porque las verdaderas relaciones son las que nos hacen jóvenes y los que nos mantienen frescos, las que nos mantienen delante del Señor. Esto es importante que usted lo entienda. ¿Me colocas el versículo 6 y 7, por favor, de ese último capítulo? Y yo quiero que lo lea conmigo. Léalo conmigo. 1, 2 y 3. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. ¿Y lo envolvió en qué? ¿Y lo envolvió en qué? ¿Y lo acostó dónde? Porque no había lugar para ellos, ¿dónde? En el mesón. Dios escogió que naciera Jesús en Belén. Y al nacer allí, tenía José y María que cumplir lo que cumplían las familias de Belén. ¿Usted ha escuchado de que Jesús nació dónde? En un pesebre, ¿cierto que sí? Que nació en un establo, ¿cierto que sí? Que nació ¿en dónde más? Familia, ¿sabía usted que en el tiempo de Belén, del nacimiento de Jesús, no habían casas? No habían hospedajes. No había nada. ¿Sabe dónde vivía la gente de Belén? En cuevas, en grutas. Jesús nació dentro de una cueva. Habían cuevas que tenían 15 metros de hondo. Y lo primero que estaban eran las familias, papá, mamá, los hermanitos, porque se podía respirar. Pero hasta el último lugar se colocaban a las bestias y ahí se les colocaba el bagaje. Cuando dice la Biblia que Jesús no se halló mesón para ellos, no se halló lugar, fue que a Jesús lo metieron a José y a María, se fueron al final de una cueva donde estaban los animales. Y allá atrás, en el lugar más caliente y más hediondo, más sucio, nació Jesús. Dice que fue puesto en un pesebre. Pero el pesebre no es algo. El pesebre equivale a que tal vez el mejor lugar eran un par de tablitas. Era tal vez un mesón de madera. Era un lugar no apropiado para el Hijo de Dios. Pero si Dios hubiera querido que naciera en un palacio, Él lo hubiera hecho. Pero nació en un pesebre, dándonos a entender que por encima de todo reinado hay un gran concepto que se llama humildad. Si de alguien debemos aprender humildad, se llama Jesús de Nazaret. Jesús nació en este lugar. Dice el versículo 7 que no había lugar en el mesón, en la posada. No era un hotel, no era una casa. Belén no tenía una estructura política. La estructura política estaba localizada en Jerusalén. Belén era un lugar olvidado, era un lugar por allá escondido. Familia, no se te aterre. Cuando tú que te has venido sintiendo olvidado, Dios te diga, hay promesa que se va a cumplir en ti. Familia, el nacimiento de Jesús es maravilloso. Maravilloso. Un lugar donde nació Jesús. Nos enseña algo que el libro de Filipenses recopiló de esta manera. Y permítame se lo leo. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Termino con esto. Aguánteme un poquito. Tercer punto, los ángeles y los pastores. Lucas capítulo 2, versículo del 8 al 20. Lucas capítulo 2, del 8 al 20. Léalo conmigo a la voz de tres. 1, 2 y 3. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. En la ciudad de David, un Salvador. ¿Cuántos salvadores? ¿Cuántos? Ni la Virgen, ni San Gregorio, ni San Mateo, ni San Pablo, ni San Juan. Un Salvador. ¿Qué es quién? Cristo el Señor. ¿Esto os servirá qué? Oiga, me encanta eso. Esto os servirá de señal. ¿Cuál era la señal? Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha mostrado. Versículo 16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de los pastores. Les decían: pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Verso 20. Y volvieron los pastores. ¿Cómo volvieron? Pero salieron con temor. Volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Esto es lo que pasa con el que nace de nuevo. Llega con temor, pero después de que entrega su corazón, sale glorificando el nombre del Señor Jesucristo. Permítame terminar con esto. Los pastores en la época de Jesús eran hombres que tenían un oficio vil, sucio, maloliente. Por eso estaban en las montañas. Eran considerados como inmundos. Pero lo tremendo de esto es que los ángeles de Dios vienen y les revelan las buenas noticias a los inmundos, a los sucios, a los pecadores, a los más bajos, a los más dolientes. Y les dice: hay una buena noticia. Hoy nacerá el Salvador del mundo. Esto es algo maravilloso. ¿Alguna vez usted se llegó a sentir sucio? Yo sí. ¿Alguna vez usted se llegó a sentir indigno? Yo sí. ¿Alguna vez usted se llegó a sentir que no valía nada? Yo sí. Pero un día recibí una buena noticia: que Él estaba interesado en mí, que antes tenía un dueño, pero que ahora Él decidió comprarme y que de ahí en adelante tendría un nuevo dueño. Me encanta
porque en medio de estos pastores también habían pastores sacerdotales. ¿Qué habían? ¿Qué hacían allí los pastores sacerdotales? Bueno, hacían algo muy importante. Venían y buscaban, venían y al venir, venían interesados en las mejores ovejitas, las más lanudas, las que tenían lana blanca, las que no estaban aporreadas, las que estaban perfectas. ¿Y sabe qué hacían los pastores malolientes? Como señal, se las ponían a un lado envueltas en pañales. Cuando ellos tomaban las ovejas que estaban envueltas en pañales, las tomaban de Belén a Jerusalén. Jesús nació en Belén y murió en Jerusalén. Ponga algo que esto es importantísimo. ¿Qué señal le dio Dios a los pastores? Vayan e encontrarán al niño envuelto en pañales. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nacerá en Belén, pero en Belén será tomado y será llevado a Jerusalén, donde morirá por culpa de sus pecados y de mis pecados. Lo que me impresiona de todo esto es que Dios hubiera podido decirle por medio de los ángeles: vayan y van a encontrar al niño Jesús con una diadema de oro como señal, pues cualquiera lo reconocería. Con una pulsera de oro, cualquiera lo reconocería. Bañado en perlas, cualquiera lo reconocería. Con reyes haciéndole venia, cualquiera lo reconocería. Pero era necesario que se cumpliera lo escrito bajo las culturas hebreas, bajo las costumbres hebreas. Se cumplió al pie de la letra. Hallarán al niño envuelto en pañales. ¿Sabe qué me gusta de esto? Que Dios utiliza señales del tamaño de nuestra mente. Que Dios le habló a los pastores al rango de su mente. Nunca una señal estará por encima de que no sea interpretada. Todas las señales establecidas por Dios y su palabra son claras y contundentes. No te dejes envolver, no te dejes llevar por aquellos que sueñan, por aquellos que ven. Claro, creamos en el Señor. Dios puede de alguna manera ser soberano y utilizar personas que te hablen, que te digan, que te exhorten, que reciban de parte de Dios un mensaje para ti. Pero de algo estoy seguro: nunca ningún mensaje estará por encima de la comprensión de tu propia mente. Dios siempre te hablará claro y contundente. Alábalo. Colócate de pie, mi hermano, por favor. Con tu luz alumbra